que seguir luchando para que todos los que estemos aquí nos vayamos con Cristo. Apocalipsis 2:12 lo tenemos. Le damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete pues, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedra, una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén. Padre que está en gloria, gracias por su palabra, Señor. Háblenos a través de su palabra. Padre, ministra este pueblo, Dios mío, durante predicamos su palabra, Señor. Háblenos, Dios mío. Rompa toda obra, Dios mío, del diablo, Padre eterno. Úsenos para su gloria, Señor. Vamos a predicar su palabra, Dios eterno. Oh, Dios mío, que su pueblo esté atento. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Puede tomar asiento. Al que está a su lado, dígale: abandona la falsa doctrina. Abandona la falsa doctrina. ¿Cuántos están en la doctrina de Cristo? Amén, aleluya. Esperamos que todos estemos en la doctrina de Cristo. Amados hermanos, conocemos la vida de Juan, el discípulo amado. Durante, hermanos, estaba en Éfeso, amados hermanos. Este Juan, antes de ir a la isla de Patmos, amados hermanos, tuvo una persecución terrible, en la cual, amados hermanos, según la historia, lo metieron en una olla hirviendo con aceite, o más conocida para los que no entienden, en un caldero lleno de aceite hirviendo, y lo meten, amados hermanos, para quemarlo vivo, para que fuera cocido vivo. Pero este Juan, el discípulo amado, milagrosamente Dios, hermanos, lo rescató de ahí. Lo llevan a la isla de Patmos, amados hermanos, y ahí recibe la revelación para las 7 iglesias. Bendito sea Dios. Esta ciudad se encontraba a 88 kilómetros al norte de Éfeso. Era la capital política de Asia. Y hermanos, y el Señor comenzó a darle un mensaje a esta iglesia de Pérgamo. Y el mensaje que le decía: manténganse firmes y abandonen la falsa doctrina. Porque, amados hermanos, en aquel templo, amados hermanos, había llegado, amados hermanos, se había metido la falsa doctrina, como hoy en estos tiempos. En estos últimos tiempos, la iglesia, hermanos, está pereciendo. La iglesia, hermanos, está pasando tribulación, está pasando momentos difíciles, en lo que Pablo, hermanos, le dice a Timoteo que la sana doctrina, hermanos, iba a sufrir, donde muchos iban a tener comezón de no escuchar, amados hermanos, la palabra poderosa del Señor, del perfecto evangelio, el cual el Señor ha
enseñado. Y hermanos, el llamado que Dios le hace a esa iglesia en Pérgamo es un llamado a devolverse, a apartarse, hermanos, de la falsa doctrina. Tanto, amados hermanos, como hoy, hermanos, como iglesia, hoy más que nunca debemos de permanecer en la sana doctrina, porque hay congregaciones, hay predicadores que dicen que están en la sana doctrina, pero no están viviendo la sana doctrina, la cual es la de Cristo Jesús, la que el Señor enseñó, amados hermanos. El Señor enseñó un evangelio de cambio, un evangelio poderoso que liberta, que rompe cadenas, un evangelio, amados hermanos, que no se contamina con el mundo, un evangelio que aborrece lo del mundo, ama a la gente que está en el mundo, pero les presenta al Cristo resucitado. Este evangelio, hermanos, del cual vamos a hablar hoy, que este Señor Jesucristo, amados hermanos, nos presentó el evangelio verdadero para que nosotros también presentemos el evangelio verdadero a todos aquellos que nos escuchen, a todos aquellos hermanos que abran, hermanos, sus ojos, bendito sea Dios, que presten atención a lo que es la palabra verdadera, la sana, hermanos, a través de Cristo Jesús, porque el Señor ha dejado solamente la sana doctrina, amados hermanos. El problema es, amados hermanos, que en estos tiempos el diablo se ha metido tanto aún en las congregaciones, donde ahora, amados hermanos, el evangelio se está viviendo como a la iglesia de Pérgamo, que se vale de todo en el evangelio, pero por la Biblia, hermanos, no se vale de todo en el evangelio. Por la Biblia, amados hermanos, por la palabra, el evangelio de Cristo Jesús es santo, es puro y es verdadero, y no hay otro evangelio, bendito sea Dios. Por la Biblia. Y amados hermanos, Juan, el discípulo amado, describe a Pérgamo como el trono de Satanás. La historia confirma que era una ciudad dada a la idolatría. Había mucha idolatría, hermanos, y al culto, hermanos, al emperador, más que a cualquier otra ciudad. Se le rendía culto al emperador, se adoraba al emperador. Y es por eso, amados hermanos, que el Señor le dice a Juan: escribe al ángel de la iglesia, escribe, le dice al pastor de la iglesia, que es responsable de enseñar el evangelio puro, no un evangelio barato, un evangelio que no se contamina con el mundo, un evangelio verdadero. Le guste a quien le guste a quien no le guste, no le guste a los miembros, tiene que enseñar el evangelio verdadero, que el evangelio no es amigo del mundo, que el que se constituye amigo del mundo es enemigo de Dios, lo dice la palabra. Y amados hermanos, y es por eso que en estos tiempos, los últimos tiempos que vivimos, son peligrosos. La gente no quiere buscar el evangelio de la Biblia, la gente no quiere buscar el evangelio el cual el Señor ha enseñado. Quieren vivir un evangelio acomodado, un evangelio barato que no tiene poder. Pero la Biblia, hermanos, manda a exhortarnos a través del mensaje que se le da a Pérgamo, hermanos, y se nos da un mensaje, amados hermanos, de que, hermanos, en ese tiempo en Pérgamo, amados hermanos, habían tantos templos, mire, había tanto culto que se había metido, había culto, amados hermanos, al dios Zeus, había culto, había altar, hermanos, a otro dios, amados hermanos, que este dios simbolizaba a la serpiente, y se estaba adorando, se había metido de todo. Pero el Señor le dice: alerta, Juan, porque la iglesia de Pérgamo todavía, le dice, tienen unos cuantos, le dice, que retienen mi nombre, tienen unos cuantos que todavía retienen mi fe. Alerta, Juan, dile que se mantengan firmes, dile que abandonen la idolatría, dile que abandonen las falsas enseñanzas. El Señor, hermanos, le da esa palabra, amados hermanos, a la iglesia de Pérgamo, para que esa iglesia se levantara con poder. Siempre los mensajes del Señor han sido, amados hermanos, al arrepentimiento, que la iglesia se vuelva a Dios, que la iglesia vuelva a amar a Dios como antes, que la iglesia vuelva a caminar como antes, que la iglesia vuelva a caminar, hermanos, siendo luz en medio de las tinieblas. Siempre Dios ha enviado un mensaje a las iglesias, amados hermanos, que la iglesia tiene que caminar mirando hacia arriba, buscando, hermanos, el camino del Señor, no desviándose, sino que siguiendo el evangelio verdadero. Bendito sea Dios. Y amados hermanos, hay un solo evangelio que Jesús enseñó, que es el evangelio puro y santo, el cual iba a pasar persecuciones,
el cual iba a pasar luchas, iba a pasar batallas. Hermanos, la iglesia se había mantenido fiel a Cristo, pero toleraba, hermanos, que los mantuvieran en la enseñanza de Balaam. La iglesia se había mantenido fiel a Cristo, pero toleraban las falsas enseñanzas. Toleraban la falsa doctrina. ¿Qué es una falsa enseñanza? ¿Qué es una falsa doctrina? Algo, hermanos, que enseña lo contrario de la Biblia. Algo, hermanos, que le dice a usted, amados hermanos, aquí, amados hermanos, eso es, amados hermanos, una iglesia que le dice a usted, aquí podemos hacerle a todo. Aquí con tal que usted sea feliz, podemos celebrarle lo que quiera. Esa es una iglesia que se sale de la doctrina de Dios. Bendito sea Dios. Lo veo sospechoso, porque a algunos les gusta aquí esas fiestecitas raras. Esa iglesia es una iglesia falsa. La iglesia de Pérgamo, hermanos, celebraban cuánto culto. Hacían tanta cosa, amados hermanos. Pero mire, amados hermanos, no importa cuán estudiado sea un pastor, no importa que sea teólogo, no importa que tenga universidad, pero si enseña un evangelio barato, un evangelio donde se celebra todo, es un anatema. La Biblia lo dice, anatema quiere decir maldito, está maldecido por la palabra. Y lo vamos a comprobar con la Biblia. Aquí, hermanos, Pablo dijo que habían unos que convertían en libertinaje el evangelio de Cristo. Aquí no importa, hermanos, el Señor da una orden, no importa quién se sea, pero le dice, hermanos, yo conozco tus obras, que moras donde mora Satanás, allí está el trono de Satanás. ¿Cómo es posible? Le dice que en el templo has metido el trono de Satanás, si tú tenías que estar vigilante, si tú tenías que estar con los ojos abiertos, si tú tenías que estar peleando la buena batalla. Y hermanos, y es por eso que el tema en esta tarde es: abandonen la falsa doctrina. Abandonen la falsa doctrina. Hay cosas que a la iglesia le gusta celebrar que no son bíblicas. Tienen su historia. Como por ejemplo Día de las Madres. Tiene su historia de donde nació. Navidad tiene su historia. Todo, amados hermanos. Y es por eso que donde le prediquen la sana doctrina, las iglesias están vacías. Donde se le mete el payaso, las iglesias están llenas. Pero no queremos payasos en el altar. Queremos gente que aunque nos duela a nosotros, que si hay una área en nosotros que está en pecado, aunque nos duela, pero nos va a ayudar. Nos va a ayudar. O nos arreglamos o nos desviamos. Pero el Señor le dice: Juan, yo he visto a la iglesia de Pérgamo, le dice: Juan, tú no estás en la isla de Patmos por estar preso así por así. Tú no estás condenado así. Y Dios comienza a darle la revelación que esta iglesia había abandonado la verdad de Dios. Habían unos pocos que mantenían firme, que no habían negado el nombre de Cristo, no habían negado la fe. Y de esos pocos, yo creo que de aquí pueden salir unos cuantos. Aquí podemos llegar a salir unos cuantos. No importa, hermano, quien se quiera corromper, que se corrompa. Pero por la Biblia, amados hermanos, no todo, dijo Cristo, el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de Dios. No cualquiera va a entrar, aunque haga milagros, aunque profetice. Los dones no son para que se salve el que profetiza, oh gloria, aleluya, sino que le dijo a una iglesia: por cuanto has guardado mi palabra, por cuanto has vivido mi palabra, yo también te voy a librar de la ira que ha de venir sobre el mundo entero. Te voy a proteger, te voy a arrebatar, te voy a llevar, por cuanto has guardado mi palabra, por cuanto has peleado por mi palabra, por cuanto no has negado mi nombre, sino que lo has protegido, has guardado la fe, has peleado la buena batalla. Y esa es la iglesia que Dios quiere, una iglesia que pelee de verdad, una iglesia que marque la diferencia con el mundo, una iglesia que sea diferente. Alabado sea Dios. Y mire, le dice el Señor: allí está morando el trono de Satanás. Y le dice: no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto. A mi testigo fiel lo mataron, lo despedazaron. Aún con todo y eso le dijo: te has mantenido. Y mire, hermanos, ahí a los de Pérgamo, a los que tenían su fe,
Los sacaban públicamente para que negaran a Cristo. Y es por eso, amados hermanos, que debemos de conocer la Biblia. Mire, hermanos, hay gente que dice, hermanos, gente que conozco que está preparada, son de escuela bíblica, son maestros y les da miedo predicar en Apocalipsis. ¿Por qué le va a dar miedo? Es porque su vida está desordenada. Pero cuando predicamos, hermanos, la palabra de Dios, Dios va respaldando su palabra, bendito sea Dios. Y la Biblia es de Génesis hasta Gálatas, sino que es inspirada hasta Apocalipsis, bendito sea Dios. Y el libro del Apocalipsis nos da esperanza a la iglesia en los últimos tiempos. Es la esperanza para la iglesia que nosotros podemos, amados hermanos, seguir ayudándonos en el nombre de Jesús y siéndoles fiel al Señor, esperando su venida. Y es por eso que hay que abandonar esa falsa doctrina. Hay que abandonar la falsa. El problema de nosotros, la iglesia, ese es el problema, que no estamos decididos a abandonar lo que nos estorba. Ahí retienes a los que tienen la doctrina de Balaam. Amados hermanos, de esta manera. Y habla, por tanto envió mensajero a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que los llamasen diciendo, un pueblo ha salido de Egipto. Y aquí cubre la paz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que te bendiga será bendito, y que tú maldices será maldito. Y este llama a aquel profeta, un profeta falso, porque este profeta se vendió, amados hermanos, a maldecir a este pueblo, bendito sea Dios, hasta que Dios usó, hermanos, para que usted entienda el español que hablamos, hasta que Dios usó a una burra para que lo detuviera, para que le hablara que por qué le estaba pegando. Hasta allí este hombre entendió, hermanos, de que nadie podía estar maldiciendo a Israel, bendito sea Dios. Y eso es lo que se está viviendo en las iglesias hoy en día. Y la doctrina de este hombre que le enseñó, hermanos, a casarse, hermanos, en ese tiempo en la iglesia de Pérgamo, según la historia que estábamos viendo, había bigamia. La bigamia es de que si usted está casado allá en México y de repente resulta casado aquí, si usted está casado en El Salvador, de repente aquí anda soltero y se casa otra vez, casado con dos mujeres, o una mujer casada con dos hombres. Eso estaban practicando estos de Pérgamo. Había bigamia, amados hermanos, y es por eso que Dios le dice, mira, no tolero eso. El Señor manda a que se arrepienta esa iglesia de Pérgamo. Y es por eso, amados hermanos, que nosotros como iglesia, en el nombre de Jesús, si nos metemos a la palabra, Dios nos va a ayudar. Dios nos va, hermanos, a seguir llevando en el camino. Bendito sea Dios. Si seguimos escudriñando la palabra, alabado sea Dios. Es que aquí hay gente que los conocemos solteros, pero allá en su país tienen su pareja, que están casados. Y aquí le dicen, pastor, quiero casarme. Y allá está la pareja esperándolos con los hijos. No se preocupe, que aquí no hay de eso en esta iglesia, ni en las otras. Eso es por allá. Aleluya, los veo sonrientes. Los miraba serio ya ratito, pero ahora se están riendo. Pero amados hermanos, el Señor sabía la condición de esa iglesia. Y el Señor, amados hermanos, manda a decirle, ¿cómo es posible que van a retener la doctrina de Balaam? Que Balaam iba a maldecir a mi pueblo. ¿Y qué están haciendo hoy en día? Cuando se predica la verdad, la gente maldice al que predica la verdad. Y la gente le dice, no hombre, aquel no tiene amor, miren cómo este habla. Este nos dice cosas que qué barbaridad, no tiene amor, porque lo ama, que le está predicando la verdad. Pero a alguien que no lo ama le va a decir, usted puede andar como le dé la gana. Usted puede vivir un evangelio como a usted le parezca. Y el problema es que ese evangelio no lo aprobó Dios. Dios no quiere que vivamos un evangelio como nos parece. Dios quiere, hermanos, que con la ayuda de Él vivamos el evangelio de la Biblia, el que Él enseñó. ¿No puedo vivirlo? Claro que no podemos nosotros, pero con la ayuda de Dios podemos lograrlo. Si buscamos de Dios podemos lograrlo. La gente dice que yo no puedo cambiar. ¿Y cómo vas a cambiar si tenés una mente carnal? Tenemos una mente carnal. Vamos a cambiar cuando nos apeguemos a la Biblia, cuando oremos, cuando nos sometamos
Dios, entonces el Señor Dios poderoso nos va a ayudar a cambiar. Pero si no buscamos de la Biblia, ¿cómo? Y hermanos, y esta doctrina estaba ahí en Pérgamo. Y el Señor le dice, mira, yo no tolero eso, dile a Pérgamo. Dile que no tolero esa doctrina. Dile que tienen que cambiar, tienen que arrepentirse, tienen que volverse a mí. El Señor a las 7 iglesias les envió un mensaje con un propósito. Hermanos, las iglesias que estaban mal, el propósito era que se volvieran a Él. Que se arrepintieran, que se apartaran de su mal y se volvieran a Él. Y hermanos, y en esta iglesia le dice, mira, enseñen a fornicar y enseñen, hijo, y que mi pueblo coma la comida que está sacrificada a los ídolos. Para que me entiendan, hay iglesias que celebran el Día de la Bruja. Ni aunque se vistan de ángel son más diablos que el diablo. Aunque vistan hacia los niños. Ario, bendito sea Dios. Amados hermanos, Pérgamo estaba atravesando esos momentos, hermanos, de apostasía. Se habían apartado de Dios algunos, pero habían unos que mantenían su fe, se mantenían firmes y no les importaba que los mataran, bendito sea Dios. Y es por eso, amados hermanos, que como iglesia debemos decidirnos. ¿Será que no estamos decididos? Aleluya. Debemos decidirnos con la ayuda del Señor. Dios es nuestro ayudador. Dice la Biblia, Judas 1:11, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucros en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Core. Estos son manchas, oiga como le dice a aquellos que siguen esa doctrina, estos son manchas en vuestros agapes, en vuestros perfecto amor, que comiendo impúdicamente, dice, con vosotros se apacientan a sí mismos nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin frutos, 2 veces dice muertos, desarraigados. Oiga, 2 veces muertos. Estos son, o sea que si un pastor, un predicador o lo que sea le dice a usted, hermano, vamos a hacer esto, hagamos esto, celebremos esto, pero no está en la Biblia, hagamos esto, y le dice, hagámoslo, ustedes son nubes que cualquier cosa lo lleva. Cualquier diablo lo lleva, para que entienda el idioma que hablamos. Cualquier demonio lo lleva, que aunque le esté predicando, pero está predicando un evangelio diferente, cualquiera usted lo convence. ¿Qué dice Oseas 4:6? Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Dijo Cristo, despreciaron el conocimiento, ahora yo desecharé a tus hijos. A espada los iba a destruir. Eso dice, pereció. Y hay gente que cristiana y dice, no, es que no hay que estudiar porque uno se vuelve loco. Se vuelven locos porque andan en otras cosas. Se vuelven endemoniados, pero la Biblia jamás lo va a enloquecer a uno. No ve que esa es la sabiduría. Que dice Proverbios 2:3, dice la Biblia, si como a la plata la buscares, como a tesoro la escudriñares, la escarbaras, entonces entenderás el conocedor, el temor de Jehová, porque Él es la sabiduría, Él da el conocimiento. ¿Cómo es que alguien se va a enloquecer estudiando la Biblia? Se está enloqueciendo viendo tantas series en Netflix y en cuantas cosas. Pero la Biblia jamás va a enloquecer a alguien. Juan 5:39. Hablándole a los maestros de la ley, hablándole a los judíos. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas está la verdad. Y Cristo les da a entender, y no solo eso, sino que ellas tienen la vida eterna, que en ellas está la vida eterna. No solo eso les da a entender, sino que ellas dan testimonio de mí, les dijo Cristo, que yo soy el que soy. Yo soy el grande, no hay otro como yo. ¿Está viendo? Si Cristo nos manda a escudriñar, porque usted está hablando locura diciendo que uno se vuelve loco estudiando la Biblia. Lo que pasa es que son haraganes, no les gusta estudiar. Son vagos en el evangelio. Y la Biblia hay que escarbarla, porque este es el mapa de que Cristo va a hablar. Usted, si no estudia la Biblia, ¿de dónde va a conocer a Dios? Orando, no solo orando.
jóvenes más y ni oran porque están tan ocupados en el trabajo. ¿De qué Cristo vamos a hablar? Aquí la cosa no es solamente orar, no solamente leer Biblia, no solamente vigilar. Hay que actuar en todo. Hay que actuar. Pérgamo estaba viviendo de esta manera, hermanos, que se habían desviado. Y le dice, y escribe al pastor de la iglesia en Pérgamo, o sea, al ángel de la iglesia en Pérgamo, hermanos, que era una ciudad religiosa, que en ella habían más cultos y templos, hermanos, que en Éfeso. Pérgamo significa matrimonio consumado. Eso significa Pérgamo. Y amados hermanos, allí se adoraba, hermanos, al dios Esculapio, la deidad, hermanos, de la terapéutica, cuyo símbolo era, hermanos, una serpiente, la cual la aborrecían los cristianos. Se encontraba un altar enorme dedicado al dios Zeus, amados hermanos, y es por eso que Dios le envía ese mensaje a esa iglesia de Pérgamo. Amados hermanos, habían tantos altares, habían tantos cultos, habían tantos templos como hoy hay tantos templos. Dicen que son de Dios, amados hermanos, predican de Dios, pero viven un evangelio diferente. No viven el evangelio de la Biblia. Están abrazados con el mundo. No han abandonado al mundo. Viven amando al mundo. Están en el evangelio, pero aman al mundo. Celebran todo lo del mundo, pero no se apartan del mundo. Bendito sea Dios. No le dan testimonio al mundo de que ellos son nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron, que las cosas mundanas en nuestras vidas pasaron, y que ahora como iglesia representamos al Todopoderoso, al Dios de poder. Qué bueno que hay varios conectados en esta hora. Hay predicadores conectados viendo en esta hora el mensaje. Amados hermanos, y es por eso que como predicador no tenemos que tener miedo si Dios nos ha llamado. Una cosa yo sé, 3 veces que Dios nos habló y nos dijo: el día que prediques otro evangelio te voy a traer juicios a ti. No importa, la gente se puede ir, pero quien nos llamó fue Cristo. Dios puede traer más. En el evangelio, miren, una iglesia tiene que saber esto. Cuando estamos al frente de una iglesia, la gente va y viene, la gente está como de paseo. La iglesia nunca está formal porque no son maduros en la palabra. La iglesia, cuando a alguien no le gusta, se va y ya no sabemos de él. Pero cuando uno está maduro, aunque pase lo que pase, está perseverando y está sabiendo, hermanos, que este es el Dios de poder, amados hermanos. Y es por eso que en este evangelio acostumbrémonos que de repente la iglesia se llena, de repente está vacía. Y podemos hacer una encuesta, pero vean las iglesias que no se les predica esta palabra, están bien llenas. ¿Por qué será? Bien llenas, no padecen de sufrimiento. Al pastor lo ama toda la congregación. Y aquí lo aborrecen, no, aquí no, perdón, allá en otro lugar. Porque se les predica la palabra. Cuando debería ser lo contrario, que cuando un pastor hable la verdad hay que amarlo más. Yo recuerdo cuando mi pastor me predicaba, y él me puede llegar a estar viendo ahora porque a él no tengo de amigo. Cuando nos predicaba la verdad, nos alegrábamos, hermanos. Pero cuando se desvió, también nos pusimos tristes. Se le metió el evangelio barato, el evangelio liberal. Pero amados hermanos, Dios quiere un evangelio poderoso. Un evangelio que ame a Dios. Un evangelio que marquemos la diferencia. ¿Qué diferencia hay entre la luz y la tiniebla? Ahora ya da tristeza. Si nos da tristeza a nosotros, que le fallamos a Dios, ¿cuánto más tristeza le dará a Dios? Hermanos, y con ayuda de Dios debemos purificarnos, santificarnos en la palabra. El Señor Jesús le dijo al Padre en Juan 17:17, santifícalos en tu palabra. Límpialos en tu palabra. Purifícalos en tu palabra. Afírmalos en tu palabra. Porque las cosas que vienen son cosas peores. Porque las cosas que van a ocurrir son peores, que muchos van a desear no haber nacido. La muerte va a huir de ellos. Se van a lamentar haber nacido, se van a lamentar haber vivido un evangelio diferente.
Y mire, amados hermanos, aunque usted no lo crea, está en la Biblia, hermanos, de que nosotros debemos de exhortar, debemos hablar la palabra. A los pastores, a los que predican, Dios los ha puesto por atalaya. No pueden predicar solamente para que la iglesia se llene. ¿Qué sirve que la iglesia se llene y no haya gente convertida ni arrepentida? Sino que gente que de verdad nos vayamos al cielo. Porque mire, las iglesias de hoy en día, el propósito de ellos es llenarle el templo, tenerlos entretenidos. Pero el propósito de Dios no es eso, llenar el templo. Es que las almas hayan nacido de nuevo. Es que nadie se pierda. Por eso le ha dado tiempo. Segunda de Pedro 3:9 en adelante lo dice. Que el Señor no retarda como algunos lo tienen por costumbre, sino que no queriendo que ninguno perezca, que nadie se pierda, sino que todos procedan, que todos vengan al arrepentimiento, que todos se acerquen a Él, porque Él es el Dios de amor y también el Dios fuego consumidor, pero es el Dios que ama a la humanidad, porque Él creó al ser humano, bendito sea Dios. Lo creó no para perdición, lo creó para que le adorara, lo creó para que se vaya con Él, bendito sea Dios. Alabado Dios. Y con la ayuda de Dios, que podamos vencer. Que podamos vencer, amados hermanos. Peleemos la buena batalla. Y le dijo, ¿sabes qué, Pérgamo? El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. El Señor se identifica con esa firme, penetrante severidad. La espada, hermano, sugiere la palabra de Cristo activada y disciplina, bendito sea Dios. Con la disciplina del Señor, bendito sea Dios. La iglesia terrenal, hermanos, la iglesia de Pérgamo, amados hermanos, hermanos, se ha desviado de la fila, de la línea del Señor. Dice, ha comprometido de tener el control, de tener, hermanos, con el mundo que tiene el control. Pero hermanos, Pérgamo estaba, hermanos, aplicada en un estado de como le decía, de bigamia, en un estado que Dios no quería que estuviera. El Señor siempre, hermanos, ha querido que su iglesia esté saludablemente espiritual, viviendo para Él, viviendo como un día a la vez, como que si Cristo va a venir ya en unos minutos, viviendo, hermanos, esperando el arrebatamiento. Pero las iglesias no están predicando arrebatamiento, han desechado la palabra de Dios. Cristo viene pronto, le guste a quien no le guste. Él viene a levantar a su pueblo, esté preparada la iglesia o no esté, Él va a levantar a los que están preparados. Y es por eso que nos envía, hermanos, a seguir adelante y que nos sigamos preparando. Este es el Dios de poder. Y amados hermanos, el Señor, amados hermanos, quiere que la iglesia, hermanos, esté viviendo la verdad. ¿De qué nos sirve estar viviendo en una congregación engañados que nos tengan entretenidos? Yo veo que hay gente que es inmadura, la gente se alegra cuando dice, no, pero miren allá que la iglesia está llena. ¿Y qué me sirve? Si todo, ahí yo no puedo distinguir quiénes son cristianos y quiénes no. Andan lo mismo que el mundo. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Botaron lo que usaban en el mundo y se acercaron más a Dios. La gente dice, es que el corazón ve a Dios, pero un corazón podrido jamás lo va a ver Dios. Si tu corazón está malo de adentro, así te vas a vestir por fuera. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Del corazón salen los malos pensamientos. Y es por eso que Pablo dijo, hermanos, 1 Tesalonicenses 5:23 dijo, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y dice, alma, cuerpo y espíritu. Dios no quiere solamente tu corazón, que quiere enterito. Que tu cuerpo también dé testimonio que eres nueva criatura. No importa que me odie, es la verdad. Si usted anda como un mundano, usted necesita arrepentirse. Usted ya conoce la palabra. ¿Qué le está pasando? El Dios que conocemos es un Dios que cambia. Amados hermanos, este es un Dios verdadero, un Dios poderoso que cambia, que transforma.
Y esta iglesia estaba pasando momentos difíciles. Y mire, amados hermanos, y es por eso que hay que escudriñar la Biblia. La Biblia no nos engaña. Hay que cambiar por completo. Por completo. Cuerpo, alma y espíritu. La Biblia dice, 2 de Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual. Esto estaba pasando en Pérgamo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Oiga, con los incrédulos. Y la gente anda con los incrédulos y no les predica. Se convierten a los incrédulos. Porque, ¿qué compañerismo, dice, tiene la justicia con injusticia? Ahí está la pregunta. ¿Qué compañerismo hay? Y hay gente que tiene más amigos en el mundo que cristianos. Y son cristianos según ellos. No se ponga triste, estoy predicando la palabra. Bendito sea Dios. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y la gente le gusta andar con aquellos del mundo a cada rato, para donde quiera, fiesta, para donde quiera. Y nunca los trae a la iglesia. Qué raro eso. Están en tinieblas todavía. Aleluya. Se lo estoy hablando por la Biblia. Pérgamo estaba de esta condición y se le mandó a arrepentirse. Alabado es Dios. Y dice, ¿en qué concordia Cristo con el rey de los demonios, con Belial? ¿Qué parte el creyente? Con el incrédulo. Ok, le pregunto, ¿qué parte el creyente? Le dijo Pablo. ¿Qué tienes que ver con el incrédulo? ¿Por qué caminas con el incrédulo? ¿Por qué vives con el incrédulo? ¿Por qué comes a cada rato con el incrédulo? No te enseñas la verdad. Y mire, cuando usted es recto, cuando usted trata de vivir la palabra, hasta su familia lo va a aborrecer y no lo va a visitar. Se lo digo por experiencia. A mí, mi familia, no pueden venir desde allá del estado que vengan, no me visitan. Porque saben que les voy a meter la palabra. Porque el cristiano tiene que aprovechar esos momentos, ponerles la palabra, o hacerle un culto, tal vez lo dejan de visitar. Ay, no, es que fíjese que no fui a la iglesia porque vino mi familiar. Estás mal, estás perdido, estás torcido por la palabra. El culto es más importante que cualquier otra cosa, porque esto es, hermanos, que hemos venido a adorarle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito Dios. Ya no le voy a hablar de eso. Estamos hablando, Pérgamo vivía en esta condición. Había que arrepentirse, había que volver a Dios. Y sigue diciendo, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templos del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Quién es el templo? Usted. ¿Quién es la iglesia? Usted. No es que esa iglesia es desordenada. No, pues si usted es parte de la iglesia, usted es la iglesia. Este es un tabernáculo, un lugar donde hermano, dedicó para que se le rinda culto a Dios. La iglesia somos nosotros. Gloria a Dios. Abandonen es el tema, la falsa doctrina. Y esperamos que la abandonemos y empecemos a caminar en la doctrina de Cristo. Pablo le dijo, hermanos, a Tito, y le dijo, tú predica de acuerdo con la sana doctrina. Redarguye, reprende. Hay que predicar de acuerdo. No, es que fíjense que los hermanos se van a enojar. Fíjense que lo estoy viendo que la cara les está cambiando. No importa. Hay que predicar, nos llamaron. Hay que hablar la verdad y no tenerlos así de que el evangelio es así nomás. Hay hermanos, si es con la Biblia lo aprueba. Pérgamo estaba implicada en ese estado de bigamia, que significa, hermanos, de los que ya les expliqué, que estaban casados, hermanos. Y el Señor le dice, yo conozco tus obras y donde mora, donde está el trono de Satanás. Lo que significa es que tenían una residencia permanente con el mismo Satanás, los de Pérgamo. Hermanos, estaban con sus corazones y sus mentes arraigados en la tierra y no demostraban algún interés en las cosas de Dios.
Se habían desviado de Dios. Yo recuerdo un día que una hermana que estaba trabajando en un ministerio me dijo, mire, lo que necesitamos para que la iglesia se llene, no fue aquí en esta iglesia, yo le fui a predicar allí. Lo que necesitamos para que la iglesia se llene, hay que traer a esos grupos de rock que se llenen, jóvenes. Y le dije, ¿para qué vamos a querer un montón de carnales y no se van a convertir de verdad? Esa música es del diablo, le dije, es del mundo. Y se enojó. Ella misma me dijo, una que estaba de pastora, según que era pastora, me dijo, ayúdeme usted en lo que vea malo, usted haga lo que quiera. Bueno, vi unos CD de ranchero, de bachata, vine, los rompí, se los eché a la basura. Y después estaba bien enojada, endemoniada, estaba allí. Fui a predicar una campaña allí, estaba bien endemoniada, enojada, de ahí el altar estaba diciendo cosas. Y un día que por andar de enojada no pudo predicar, tuve que predicarle yo ahí en Apocalipsis. De ahí se bajó y me dijo, mejor predique usted. No todo lo que parece que es bonito, no le agrada a Dios. No todo le agrada a Dios. Y nos daba una pena porque ella abría la puerta, eso estaba en Alexandría, y cuando ponía esos reggaetón, no, pero nos daba pena y hasta los borrachos nos decían que aquí es discoteca. ¿Cómo se sentirá Dios? ¿Cómo se sentirá Dios? Los que pasaban decían, ¿y aquí hicieron discoteca o qué? Con pena estábamos, ¿qué les íbamos a responder? Así es que cuando esta señora se descuidó, le saqué esos CD del diablo y se los tiré a la basura. No importa que mencionen a Dios, no traen nada de santidad. Traen cosas del mundo. Alabado Dios. Aleluya. Bueno, Pablo le dijo, no os unáis con yugos desiguales. ¿Qué tiene que ver? Dice, está hablando ahí el cristiano con los incrédulos. ¿Qué tiene que ver? Nada. Hay gente que no crece espiritualmente porque solo vive con los incrédulos. Y los incrédulos le sirven a uno solo para burlarse de uno. ¿Y qué dice después? Mira a este que dice que va a la iglesia. Yo lo hice que no fuera a la iglesia hoy. Lo llevé allá donde había cerveza. Y ya casi lo convenzo. A la próxima ya vas a ver qué va a tomar. Pero amados hermanos, hay que abandonar la falsa doctrina. No todo nos conviene. No todo nos queda bien. Hay que vivir como Dios quiere que vivamos. No por nuestra fuerza, sino que con la ayuda de Él. Él es nuestro ayudador. Él es nuestro consolador. Pablo ahí dijo que tiene que ver Belial, que tiene que ver ese principado del príncipe de los demonios con Cristo. Hay que soltar a los chismosos que se reúnen entre ellos. Pero nosotros reunámonos para adorar a Dios, para buscar el rostro de Dios, para, hermanos, exaltar a Dios, para glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta iglesia, una parte de ellos no habían negado la fe, a pesar que les habían matado a un líder allí. No lo habían negado, estaban firmes. Y es normal, hermanos, que cuando se predica así, usted se sienta raro, porque tal vez usted celebra ciertas cosas. Es normal, pero más allá podemos darle unos estudios con la palabra. Este es un mensaje, pero es normal que la gente se sienta, porque hasta yo cuando escucho el mensaje y me pega, hermano, se siente raro. Pero amados hermanos, pero por la palabra tenemos que caminar como Dios ha dicho, con la ayuda de Él. Por eso Pablo dijo, Efesios 6:10, por eso pues, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Es así como vamos a vencer. Es así como vamos a caminar. Mire, hermanos, surge una pregunta importante. ¿Cómo es que el trono de Satanás aparece situado en la iglesia de Pérgamo? ¿Por qué? ¿Por qué el trono de Satanás aparece en una iglesia? Habían altares, habían cultos, no al Dios de nosotros. ¿Cómo fue que surgió eso? O sea, le dieron, hermanos, entrada para que estableciera su trono allí. En el trono, hermanos, representaba, hermanos, su suprema importancia del paganismo.
Pero amados hermanos, en este templo, amados hermanos, el paganismo era prueba de que esto, cuando hermanos le daba a hermanos, llegaron los de Babilonia, hermanos, cuando ellos no fueron expulsados del lugar de donde estaban, hermanos, y buscaron entrada y refugio, y el refugio que encontraron, lo encontraron en Pérgamo. Llevaron a esos dioses baratos, llevaron a los dioses falsos, rindieron culto y la gente se fue acomodando a eso. Y es por eso, hermanos, que no hay que acomodarnos, amados hermanos, que cuando la iglesia le pida a alguien hay que traer un payaso para que los niños se diviertan, a los niños hay que meterle palabra también. Aquí no están en un circo para traer payasos disfrazados. A los niños hay que darles palabras también. Ay, hermano, usted qué ingrato es. ¿Y cómo, así como están los niños que ni caminar pueden y andan teléfono? Explíqueme usted cómo, que ahí está el trono de Satanás. Si puede manejar el teléfono, va a poder manejar una Biblia. Los niños son inteligentes. Usted no les crea a ellos cuando le hacen berrinche. Hay que ser más sabios nosotros con la palabra. Cada vez más lo voy viendo que se va poniendo más serio. Bendito sea Dios. No importa. No importa. A veces decimos que los demás son hipócritas. Somos más hipócritas. Y a veces, hermanos, yo quisiera, cuando de repente viene un mensaje así, yo quisiera callarlo, pero no podemos callar. La iglesia tiene que salir, hermanos, de la vida en la que vive, hermanos, por la paganga, vivir para Cristo. Y es por eso que Pablo decía, porque para mí el morirme es ganancia y el vivir es Cristo, decía, amados hermanos. Y Pablo Gálatas 2:20 decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Aleluya. Lo que vivo ahora en la carne lo vivo en la fe.
Y hermanos, solamente que debemos de ser sabios con la ayuda de Dios. Estos babilónicos, hermanos, buscaron y encontraron refugio en Pérgamo. Así estaba la iglesia, así está la iglesia de hoy en día, metiendo lo del mundo a la iglesia, hermanos, metiendo todo, se vale de todo. Así está la iglesia en estos tiempos. Pero la iglesia, amados hermanos, tiene que acomodarse a la palabra. Bendito Dios. Tiene que acercarse a la palabra. La palabra es, hermanos. Por eso Juan 8:32, Cristo le dijo a los discípulos, a los judíos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y si el Hijo os libertáis, seréis verdaderamente, dijo, mis discípulos. Aleluya. 8:32 puede leer en adelante, bendito sea Dios. Y amados hermanos, y es por eso, hermanos, que con la ayuda del Señor sigamos adelante. Hay un compromiso a Timoteo, que Timoteo era, hermanos, un pastor joven, tenía miedo. Y el Pablo le dice, amados hermanos, ninguno tenga en poco tu juventud, sino se ejemplo en palabras, conducta, amor, fe y pureza. Y le dice, predica, le dice, enseña, exhorta, a tiempo y afuera de tiempo, corrige, le dice. Y también le dice, hermano, ten cuidado de ti mismo, de lo que vas a enseñar, le dice, porque si le da a entender, si tú te cuidas de qué es lo que vas a enseñar, también a los que se van a salvar, también lo vas a estar cuidando cuando le estés enseñando, bendito sea Dios. Y es por eso, hermanos, de que nosotros tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener ese cuidado con la ayuda de Dios. La verdad que los hará libres está, hermanos, en Juan 8:32. Usted aquí lo puede leer. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esa es la verdad. ¿Quién? Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Todopoderoso. Él es el grande. Y hermanos, y es por eso que con la ayuda de Dios debemos de seguir el Evangelio de Cristo. Puede ser un pastor lo que sea, pero si le dice algo que está en contra de la Biblia, no le creas, salgo yendo de ahí. La Biblia dice, Gálatas 1:6, Pablo diciéndoles, estoy maravillado de que tan pronto os alejéis, los hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Le pregunto a usted en esta tarde, ¿hay otro evangelio? Ahí Pablo estaba en la otra versión dice, estoy horrorizado, atemorizado de que ustedes se apartaron de la... Y le dice, no es que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si a nosotros o un ángel del cielo anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea, aleluya. No vea, para que no vea que estoy mintiendo. Y usted puede buscar un diccionario. Alguien que me mencione ¿qué otro evangelio se está viviendo hoy? El evangelio de la apostasía, la prosperidad. Todo ese evangelio se está viviendo. ¿Qué otro evangelio? Amados hermanos, si alguien nos predicara otro evangelio, las iglesias tienen equipos de fútbol. No, es que para que los jóvenes no se vayan y el joven está aburrido. A los jóvenes hay que meterles fuego y ayuno en el nombre de Jesús para que se conviertan a Cristo. Y palabra, ministrando de noche, si están rebeldes, en la noche pónganle. Mire, yo recuerdo una hermana que era mamá de un amigo mío. Cuando yo iba a la casa de ella decía, no, hasta el hijo de ella le decía, esta señora está loca, le decía, veníamos de fumar marihuana, pero ella un día a las 2 de la mañana nos asustó, estaba ella con una cobija, no sé cómo le llaman ustedes, hermanos, estaba envuelta ahí parada, y cuando acuerdo nos estaba poniendo manos, y el hijo le gritó ahí otras cosas, hermanos, pero mire, esta señora me decía, es que yo te voy a poner manos cuando están perdidos, esos demonios que tienen que ir por la palabra, se van.
echarle aceite, y aunque sea el más rebelde, usted ore por ellos en la noche, póngale mano y ya va a ver. Aleluya. Si nosotros hacemos eso, Dios lo transforma. Dios hace cosas grandes. Gloria a Jesús. Estaban viviendo un evangelio diferente. Así estaba Pérgamo, viviendo un evangelio diferente. ¿Qué evangelio está viviendo en la iglesia a nivel mundial? ¿Qué evangelio se está viviendo hoy? Es por eso que la gente ya no cree. ¿Qué evangelio se está viviendo? Aleluya. Dice la Biblia, segunda de Juan 1:9 dice así: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y dice, mire, la gente le dice bienvenido a todos, hasta hermanos le dice a aquellos que son allá de la secta satánica. Y dice, si alguno viene a vosotros y no trae la doctrina, no le recibáis en casa, ni digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Estos que se llaman testigos dicen que, hermanos, no hay que recibirlos jamás bien. Un día mi esposa llegaron ahí dos mujeres, según ellos testigos, y le dijeron que querían leer en la Biblia. Está bien, mi esposa pasa, y ahí voy a hablarle a mi esposo es el pastor, y rápido se fue. Bueno, porque iba a salir con la Biblia esa con la que predico. Esta tiene para todos, para los testigos, para todo lo que sea. Aleluya. Y amados hermanos, y es por eso que la Biblia nos enseña, no le digáis bienvenido, porque hay gente en el evangelio que no estudia y rápido se les convence. Abandonen la falsa doctrina y que estemos en la doctrina, como aquellos que dicen que los católicos fue la iglesia primera que Cristo fundó. Nunca en la Biblia he encontrado eso. Nunca Jesucristo, cuando anduvo en la tierra, anduvo con esas clamándole, ¿cómo se llama eso? Eso que le ponen aquí la cruz, no sé ni cómo se llama. Nunca Cristo anduvo rezándole a los árboles, jamás. Más bien dice Jeremías, le rezan, le oran al peño y el peño le responde. Nunca él le dijo a Israel, no tendrás dioses ajenos, porque Jehová tu Dios uno es. No es que ellos nacieron primero, que me digan de dónde, que me lo comprueben. La iglesia primitiva que nació fue la cristiana que Cristo llamó a los apóstoles. En Antioquía por primera vez se le llamaron cristianos a los cristianos. Nunca se le llamó a la Biblia catochos, ni católicos, ni como quiera llamarle, jamás. Se le llamó cristianos, ¿por qué? Porque eran seguidores de Cristo, no seguían a otro Dios, sino que al único Dios verdadero, bendito sea Dios. Creo que más allá le voy a dar unas clases de las sectas y religiones, para que veamos. Y la gente le decía, es verdad, esa es la iglesia primera, esa fue la iglesia, la secta primera que se rebeló contra Dios, que mataban a los cristianos. Había un papa en el tiempo antiguo que le daba orden a los demás que mataran a los cristianos. Había una máquina, hermanos, como de puya, no sé cómo le llama usted, pero así como la carne molida que ustedes compran, que la venden para comer, a los cristianos los metían allí y salían molidos de la carne. Y un día un soldado romano se enojó y a ese papa lo metió allí. Hay que estudiar historia, hermanos. La iglesia que Dios fundó no es asesino. La iglesia verdadera que Cristo fundó jamás mató a sus enemigos, sino que le dijo, amarás a tus enemigos. Gloria a Dios. Lo que pasa es que hay gente que no conoce los secretos. Pero amados hermanos, hay que abandonar las falsas enseñanzas. Y amados hermanos, pero retienes, le dijo, mi nombre y no has negado mi fe. A pesar, hermanos, de la condición terrible que la iglesia de algunos hermanos traspasaban, hermanos, el valor de predicar la verdad de Dios, porque la iglesia se le va. Pero cuando Cristo llama a una persona, hermanos, Dios va a despertar su palabra. Bendito sea Dios. Eso tiene que saber la gente, hermano, que cuando Dios llama a un hombre y a una mujer y los
tiene que tener miedo y Dios va a respaldar. Siempre Dios lo va a sacar adelante. Y hay que madurar, hermanos. Aleluya. Esta iglesia cometía, hermanos, adulterio espiritual, lo cual significa que ellos habían cambiado su fe, hermanos, en Cristo por otras cosas. Y hermanos, y el dinero era la principal causa de esta iglesia de Pérgamo, que habían cambiado a Dios, habían cambiado su fe por el dinero. Bendito sea Dios. Lo bueno que aquí no hay de eso. Gloria a Dios. Aleluya. Pero si hay pastores que han cambiado a Dios por el dinero. Hay predicadores que han cambiado a Dios por el dinero. Hay líderes, hay diáconos, hay mujeres. Y hay miembros que cambiaron a Dios por el dinero. Bendito Dios. Pero yo creo que usted no ha cambiado a Dios. Aleluya. Poderoso es Dios. Dios está en usted y en mí. Solamente que nos hace falta más. Pero con la ayuda de Dios vamos a lograrlo. Amén. Y no hay peor cosa cambiar a Dios por el dinero. Y hermanos, y esta iglesia de Pérgamo era la capital política, donde había tantas cosas. Había dinero, había todo. Pero había unos cuantos que eran fieles a Dios. ¿De cuáles quiere ser usted? Aleluya. ¿Fiel a Dios o abandonarlo por el dinero? Y amados hermanos, Dios es un Dios de poder. Es un Dios que ha tenido ese amor y la misericordia para con nosotros. Aleluya. Y es por eso, hermanos, que hay que ser fiel hasta la muerte en el nombre de Jesús. Que sea Dios ayudándonos Gloria a Dios. a seguir peleando la buena batalla. Yo ayer buscaba uno de los videos que grabamos, y como estuvimos hablando de Jesucristo, Facebook me lo borró, bendito sea Dios. Y hermanos, están tratando de hacerle la guerra a uno cuando predican la palabra. No importa que lo borren, ya algunos ya lo están viendo. Gloria a Dios. Pero amados hermanos, hay que seguir peleando la buena batalla. Aleluya. Hay que tratar de marcar la diferencia. Amén. Hay que definirnos en el nombre de Jesús. Sí. Porque hermanos, Cristo, amados hermanos, viene pronto a levantar al pueblo. Aquel pueblo, amados hermanos, que esté peleando la buena batalla. Aquel pueblo, amados hermanos, que esté decidido a servirle a Dios. Dice la Biblia primera, amados hermanos, primera de Timoteo 1:6, dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Qué querrá decir que teniendo sustento y abrigo? Que con lo único que tengamos, que estemos contentos. Y hay gente que reniega. Estemos contentos porque Él es el dador de la vida. Él es nuestro ayudador. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. 1 Timoteo 1:10. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando, algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La iglesia de Pérgamo se había apartado. La iglesia de Pérgamo, 1 Timoteo, si no lo encontró, hermanos, es 6. La iglesia de Pérgamo se había apartado. Aleluya. 1 Timoteo 6:6. Bueno, los estudiosos ya saben, bendito sea Dios. 1 Timoteo 6:6 hasta el 10. Amados hermanos, esa iglesia de Pérgamo se había apartado, habían abandonado a Dios. Pero hermanos, Dios lo que nos manda es, amados hermanos, a no amar más las riquezas, el dinero que a Dios. Yo he visto iglesias y nos han hablado, han habido pastores que han cerrado su congregación porque tienen poca membresía.
y porque no les ajustó para el sueldo. La pregunta es, cuando Dios nos llama, siempre Dios va a proveer, siempre Dios va a abrir una puerta. Gloria a Dios, amén. Claro que hay que bendecir a los hombres de Dios, a los pastores, a todos los que trabajan en la obra. Dice la Biblia que hay que honrarlos, hay que bendecirlos. Pero yo creo que cuando Dios nos llama, debemos de servir a Dios por amor a Dios. Sí, aleluya. Debemos de servir a Él no por ganancias deshonestas, debemos de servirle por amor a Dios. Santo, aleluya. Si podemos trabajar, trabajamos. Gloria a Dios. Pero trabajando, abandona el trabajo, ahí ya sabemos que es Dios. Bendito sea su nombre. Pero debemos de permanecer firmes, Amén. peleando la buena batalla. Amén. La iglesia de Pérgamo estaba pasando, hermanos. Y es por eso que primera de Pedro, hermanos, 2:2 dice que decían, como niños recién nacidos, la leche espiritual, no adulterada. ¿Por qué no adulterada? Porque en unos lugares se perdió, que no podía maldecirlo, tentando los hermanos a que se casasen con las mujeres de Moab, aquellas hermanos a proclamar, hermanos, lo de Dios. Pero el Señor quiere que la iglesia abandone la falsa doctrina y esté en la doctrina de Cristo, Aleluya. Sí, amén. esté en la verdad de Dios, Gloria a Dios. Aleluya. que vivamos en la palabra verdadera. Sí, amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Lamentablemente hay gente que celebra todas las fiestas paganas, todas. Celebran el Día de la Madre, no saben la historia de dónde viene. Celebran todos los paganos. No hay nadie más hipócrita, hermanos, que la iglesia cristiana. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia, según está en la verdad, y el día que celebra el mundo de las madres, le llaman a su mamá y a lamentarle, ¿verdad? Son más hipócritas que el mundo. La iglesia no necesita un día para honrar a su madre. La iglesia tiene que estar parada donde está parada. Se ponen sentimentales a llorar ahí, a decir un par de palabritas a la mamá, y los que tienen a sus madres en ese momento la abrazan y después la maltratan. Le llevan un ramo de flores de espinas, mejor las espinas llévele de un solo. Aleluya. En el momento la abrazan y después están de rebeldes, soberbios, haciéndole la vida imposible a las madres. No se preocupe, aquí no hay que sus hijos, ¿verdad? Gloria a Jesús. Aleluya. Usted que tiene a su mamá, hónrela todos los días. Usted que tiene a su papá, hónrelo todos los días. Yo tengo a mis padres vivos, pero para mí es como que nunca los he tenido, nunca los tuve. Yo a los 30 días de haber nacido fui abandonado por ellos, me quedé con mi abuelo, pero hasta el día de hoy anhelo un abrazo a mi padre y mi madre. Aleluya. Hay jóvenes que tienen a sus padres y no los abrazan. Sí, amén. Hay jóvenes que tienen a sus padres y les atormentan la vida. ¿Cuánto no diera yo por abrazar a mi madre, a mi padre? Y decirle las batallas que tuve cuando estaba joven. Pero no lo van a entender. Pero el Señor dijo, allá lo dijo en Salmo 27:10, aunque tu padre y tu madre te abandonaron con todo, Jehová te recuerda. Gloria a Dios. Y él dijo, yo soy más padre que tus padres. Jóvenes, ustedes que escuchan en las redes, amen a sus padres. Si sus padres les aconsejan es porque los aman. Si sus padres les da caricia, los exhorta es porque los ama. Hermanos, yo sé que es vivir aquí en Estados Unidos, en los pasillos de la entrada del apartamento. Yo sé que es sacar comida a la basura. Y yo sé que te se hace morir. Yo sé que 3 veces me quise matar.
pero el Señor no lo permitió. Y es por eso, amados hermanos, que debemos de predicar la verdad, aunque quiera o no quiera la gente, amados hermanos. Yo sé que es el amor de Dios, yo sé que es abandonar a Dios, y sé que también que va a ser santo Dios, bendito sea Dios. Nadie te va a entender, solo Dios. Solo Dios. Por eso, jóvenes, a veces los jóvenes dicen: a los 18 años me voy de la casa. A los 14 años andaban. Aleluya. Pero el Señor un día, por medio de un predicador que no me conocía, me dijo: yo soy más padre que tus padres. Se fue parado de mí. Sin conocerme llegó a esa campaña. Y yo andaba vestido así. Me dijo: tú traes tatuajes aquí de tu estómago. Tú no tienes la culpa de haber andado allí, pero yo soy más padre que tus padres, te dice Dios. Venía de Perú, no había redes sociales. Y hermanos, tal vez usted dirá: ¿por qué lo está diciendo? Yo sé por qué lo digo. Si Dios me pone a decirlo, no es por así. Y aquí hay vidas que están llorando en este día. Pero, amados hermanos, hay un Dios que es más padre que nuestros padres. Hay un Dios que es todopoderoso, que Él nos abraza cuando necesitamos el abrazo verdadero. Él nos corrige tan bien cuando necesitamos el corregido. Aleluya. Póngase de pie en esta noche, en esta tarde. Aleluya. Aleluya. Oh Espíritu Santo. Oh Señor amado. Ay, Samaria aquí, guardaba santo. Oh Dios eterno, mi alma te alaba, Dios. Oh Espíritu Santo. Oh Señor amado, usted que es grande, usted que es fiel y verdadero, Señor. En esta hora le adoramos, Dios. En esta hora le damos gloria, Señor amado. Oh Espíritu Santo, aquí hay hijos, Señor, que muchas veces no hacen caso. Aquí hay hijos, jovencitos, niños que se rebelan. Pero en esta noche está el Dios de poder, el Dios de misericordia. Está el Dios de la misericordia. Está el Dios que hoy quiere sanar el corazón, que hoy quiere sanar todo dolor. Está el Dios de la misericordia en esta hora. Oh Señor, mire este pueblo, Dios. Oh amado Dios, en esta noche, Dios, oramos en esta tarde, oramos en esta tarde. Habrá alguien en esta tarde. Vamos a orar en esta tarde, acérquese de este altar. Habrá alguien en esta tarde que necesite la oración. Habrá alguien esta tarde. Oh Espíritu de Dios. Oh Señor amado, por su palabra, Dios. Señor, he predicado su palabra. He predicado su palabra, Dios eterno. Oh Dios mío, en esta hora le adoramos, Padre. Le adoramos en esta hora. Acérquese en esta hora al altar. Venga, vamos a orar unidos. Necesitamos orar hoy por este templo. Después de aquí vamos a ir a